raya colonialidad. Entonces, va a ser una crítica muy distinta que la crítica que hicieron los más honestos europeos, que fueron críticos. Y entonces hay otra historia, Guamán Poma de Ayala, la crítica desde el indígena, Bartolomé Las Casas, los jesuitas y el barroco, y después Frantz Fanon y los pensadores del Caribe, Césaire y demás, que empezaron una crítica más fuerte, y hasta la filosofía de la liberación y lo que hoy llamamos la descolonización. Una historia ya desde la periferia, desde fuera de Europa, que es la nuestra. Y el momento B de la cuarta sería crítica a la modernidad desde el imaginario de un mundo descolonizado. Y entonces ahí vendrían como 8, 9, 10 aspectos. Crítica a la racionalidad moderna con pretensión de universalidad. Crítica al eurocentrismo desde el orientalismo. Crítica al individualismo ontológico y económico desde la alteridad comunitaria. Crítica a la res extensa al extractivismo desde la res viviente de la madre tierra. Crítica a la colonialidad del poder como introducción del imperio, de la libertad negativa a la libertad política como participación popular en el nuevo Estado futuro. Crítica al capitalismo, colonialidad, alternativas postcapitalistas. El racismo blanco, del racismo blanco a una sociedad sin discriminación. Del sexismo patriarcal hacia un nuevo ejercicio del género, del post-secularismo como recreación del encanto estético y hasta místico del mito, el diálogo intercultural pluriversal. Ahí vendría la crítica. Pero se me había repetido en el antiguo programa porque yo también veía la crítica a los europeos. No lo voy a hacer como grandes temas, sino que lo voy a tratar por autores, y se ve mejor. Y luego ya el final es la transmodernidad, o es decir, el proyecto futuro. Lo voy a poner en la página porque entonces esto modifica un poco el esquema de toda la obra a ser escrita y de la cual estoy planteando algunos temas en vista de esa obra de mayor calete, diría yo, que tendría que empezar en la segunda parte del 18. Pero por ahora no lo voy a hacer escrito. Volvamos entonces a la clase de hoy, que va a ser el tema que ya empecé la vez pasada, pero ahora resituado. O es decir, la vez pasada estuve hablando de la articulación entre movimientos sociales y culturas originarias y el Estado. La posición de Szivesi. Quiero seguir ahora al nivel del Estado, dentro de un punto que sería, por una parte, lo que le voy a llamar el parágrafo 11, la libertad y la competencia de la política burguesa ante el feudalismo, pero sobre todo ya bosquejar el futuro, que sería de la libertad negativa a la liberación política por participación popular en el nuevo Estado. Entonces, antiguo Estado, nuevo Estado, o mejor, el Estado actual y el Estado futuro. Es interesante que yo mismo, cuando hablo del Estado, o tomamos el ejemplo del Estado burgués, y lo digo con conciencia, Estado liberal burgués,
para distinguirlo del sistema económico burgués, que es el capitalismo. Y hay que distinguir bien el campo político del campo económico. Uno de los autores que voy a tratar hoy justamente confunde continuamente el problema del Estado al nivel económico y político, que es muy habitual en los análisis. Y entonces se mezclan las cosas y no se tiene claridad. Pero además yo mismo no he distinguido muchas veces claro algo muy preciso, que en realidad hay tres dimensiones. Está el Estado moderno, y cuando uno dice moderno dice una palabra fuerte, es el Estado vigente. Pero a su vez, casi siempre se confunde el Estado burgués, y en esto voy a referirme a un trabajo reciente de Carlos Juan Núñez Rodríguez, publicado aquí por la UNAM, Genealogía del Estado desde América Latina. Un muy buen trabajo que está publicado el año pasado y muchas veces ya habla del 2017, puedo decir, es casi escrito este año. Y me ha agradado mucho porque va a tratar autores fundamentales como Foucault, como Agamben y como otros que ya entraré enseguida a mostrar. En especial también Roberto Expósito, que no he trabajado yo tanto hasta ahora. Pero en las críticas que hacen tanto Foucault, Agamben y Expósito, que son críticos del Estado moderno, ellos no distinguen ninguno de los tres, Estado moderno metropolitano y Estado moderno colonial. Y en este punto, muchas veces se está hablando del Estado en general, pero se dice, cuidado, hay que entonces tener claridad de cuál Estado estamos hablando. Vamos a ver si hoy logro hacerlo como hay que hacerlo. Una cosa es el Estado, a ver, moderno. Y cuidado, cuando digo Estado moderno, hay que ver qué es lo que tiene de moderno y ver cómo la concepción que tenemos de la modernidad se está dando en el Estado. O es decir, su comprensión ontológica, el individualismo, la representación contractual u otro tipo, todos los temas en tanto moderno. Pero lo que pasa es que a su vez hay un Estado moderno, colonial, y a veces se nos pasa un poco lo de colonial, o es decir, no es lo mismo el Estado moderno norteamericano que el Estado moderno mexicano, porque el mexicano, ¿a dónde hay que empezarlo? Hay que empezarlo en las leyes de India. Alguna otra clase voy a traer las leyes de India, que como no la encontraba editada, la hice en fotocopia, entonces pesa como 2 kilos, los 8 libros de las leyes de India, que era justamente la concepción del Estado de Indias, que éramos nosotros, tanto de españoles como de indígenas, y le llamaban Estado de indígenas y el Estado de españoles. Estaba bien dividido el colonial, pero en el cual Estado colonial había un virrey y no un rey. Y aún en la época ya de la independencia vamos a tener autoridades, pero va a seguir siendo colonial y lo sigue siendo hasta hoy, porque ya vamos a tratar el tema. Aquí hay una religión o una referencia religiosa mayoritaria. Eso no se logró en ningún país europeo.
siempre repito, si hay algún país de este tipo es Estados Unidos, pero también tiene indígenas todavía ahí recluidos en campos de concentración, o como diría Walter Benjamin, en prisiones de tortura. Es muy interesante. El mundo colonial y sobre todo el mundo de la esclavitud fueron prisiones de tortura. Mbembe se llama, lo trata muy bien Carlos Núñez, Mbembe, un nombre africano. Mbembe, que ahora hay que tomarlo en serio, porque él describe el problema en África, muestra que la esclavitud es la culminación de la modernidad. Y si los europeos trabajan Auschwitz como algo tremendo, porque lo fue, 6 millones de judíos llevados a las cámaras de tortura y de muerte, la esclavitud es eso también. Pero lo único que era una vida continua de desposesión de su propio ser, continuamente torturado, que no podía ni amar un hombre a una mujer, que no podía ni siquiera amar a sus hijos porque se los agarraban y los vendían, que los marcaban porque había que marcar, que los sacaban de su lugar originario y los mezclaban para que perdiesen su historia. La esclavitud es lo más horrible que pueda pensarse. Eso lo ha sufrido el África. Es peor todavía que la dominación del indígena, que por lo menos en su mayoría permaneció en su territorio y pudo conservar algo de lo propio, aunque sea la naturaleza, cuando no fue trasladado a otro lugar. En fin, cosas fuertes. Entonces, el Estado Nacional es sí producto, y esto lo dice muy bien Ramón Grossfogel, es un producto de la modernidad, por nacional, que no es nacional, y por el tipo de técnica de dominación que tiene el Estado. El Estado homogeneiza a todos y los educa homogéneamente y exige que cumplan ciertos requerimientos universales que la élite define, y además doblado después por el racismo en el que clasifica a la población, y son verdaderamente humanos, primero los blancos hispanos, y después cuando lograron los mestizos ser mayoría, hasta los mestizos, pero los que nunca lograron la ciudadanía plena eran los indígenas porque eran distintos. Entonces no es problema de que sea grande el número de indígenas o pequeño. En México son millones. En Bolivia es el 70%, el país más indígena de América. Pero hay países como Brasil, que tiene 400, 500 mil indígenas en 200 millones. Sin embargo, esos son fundamentales para entender todo el sistema, porque también allí hubo la esclavitud. Y Brasil es el país más grande afro del mundo, tanto como Nigeria, tiene más de 60 millones de afros, por su color negros. Ni en África hay un país con tantos. Y estos son racialmente por el Estado calificados de subciudadanos. Y entonces los domina. Es una correa de transmisión de la dominación de un Estado metropolitano la dominación que ejerce un Estado moderno metropolitano sobre el mundo colonial. Pero la élite es la correa de transmisión
de la dominación de esa modernidad a los no modernos. Y entonces internamente hay también un tipo de dominación estatal. Por eso que no es lo mismo el tipo de dominación que ejerce la burguesía metropolitana sobre sus pueblos que el tipo de dominación que ejerce las élites coloniales sobre sus pueblos. Y esto es lo que hizo muy bien Santiago Castro Gómez en su mejor libro, La Ibris del punto cero. Muestra cómo la ilustración en Europa es usada por la ilustración colombiana para dominar al indio. O es decir, utiliza los argumentos europeos y el racismo del positivismo europeo, pero lo aplica en Colombia a un objeto de dominación que los europeos ni tenían noticia. Y entonces él muestra qué es lo que hay que estudiar en la filosofía latinoamericana. Si un positivista estudió Littré u otro autor europeo, o si estudió el autor europeo desde Brasil o desde Colombia, y ahí lo aplicó de una manera distinta. Y en esa distinción es que se entiende por qué fue moderno y fue liberal. Miren nuestras logias, las logias liberales en México, que pasa por ser lo más progresista que había, porque eran secularistas contra el clero, porque eran muy abiertos a la logia de York en Inglaterra, etc. Miren qué interesante. San Martín, que era hijo de indígenas y libertador de 3 países, en Londres hizo también una logia. Se reunían latinoamericanos en Europa, en Londres, y me ha tocado ver una placa en una calle que no sé dónde está ahora, pero cuando fui me dijeron dónde estaba y me llevaron, claro, me llevaron por la nariz y no sé dónde me llevaron. Pero miren la cosa, la logia Lautaro. ¿Y quién era Lautaro? Era un indio mapuche. Quiere decir que esa élite respondía a una verdadera liberación del fondo a partir de los indígenas. Y por eso San Martín pensaba que había que nombrar un emperador inca. Miren qué idea. Y cuando yo era pequeño iba al colegio y decían eso, yo decía, mire qué iluso este San Martín, se le propuso un emperador inca, qué barbaridad. Ni me imaginé la importancia que tenía. Pensó que un inca fuera el emperador de toda América del Sur, de Colombia hasta el Río de la Plata. Concebía algo no metropolitano ni moderno. Se avanzó 2 siglos, pero eso fracasó. Era una tontera de un general que era muy buen general, pero mal político para los políticos de la época, como el propio Simón Rodríguez o Bolívar, porque Bolívar sí se pregunta quiénes somos. Él que era un blanco criollo, que no era ni americano ni europeo, estaba ahí. Y entonces, ¿qué somos? No sabía. ¿Y cómo vamos a inventar algo? Lo tenían que sacar de la nada. Y los ejemplos que tenían los sacaban de Europa. San Martín se ve que tenía otra concepción. Él nació en Yapeyú, un pueblito chiquito, en un estado que hoy se llama Misiones. Yapeyú de las antiguas misiones, de los jesuitas, que habían descubierto la dignidad del indígena contra los portugueses y los españoles, que por eso destruyeron las reducciones jesuíticas del Paraguay. Y San Martín pasa por criollo, pero es un indígena. Me enteré hace poco, contado en un panel de indígenas, que dicen, miren ustedes los primeros retratos de San Martín, y es un indígena. Y después lo van blanqueando y hoy es un general así
gentleman perfectamente blanco, español, y entonces dice San Martín. Pero San Martín era un indígena y por eso veía las cosas desde abajo. Pensaba un Estado contra la élite blanca y contra la metrópolis española, porque él había sido un militar español que había luchado contra Napoleón. Era un héroe de Bailén, una gran batalla. Y entonces, llegando a la culminación de la carrera militar, como criollo, luchando por la liberación de España que no le interesaba, dijo, no, ahora me vuelvo y voy a organizar la liberación de las colonias, pero desde abajo. Y desde abajo no eran los criollos blancos, eran los indígenas. Y en cambio la Argentina definitiva va a ser organizada por la élite blanca, mitrista, Mitre, que desde el puerto de Buenos Aires va a dominar todo el país. Lo mismo nos va a pasar a nosotros. Vamos a tener al porfiriato, que va a ser una modernización elitista, y la revolución se va a volver contra él, Porfirio, pero en el fondo va a ser también la destrucción de la antigua clase hacendada y la fundación de la burguesía, que va a expresarse después en el PRI, pero tiempo después de Cárdenas, que va a ser de nuevo la élite dominando a su pueblo. Vean ustedes un poco la historia. Bien, esto para decir que hay propiedad privada, eso siempre va a haber, y es bueno que haya una propiedad privada limitada para poder cumplir fines particulares. No hay que estatizar todo, hasta planificar el botón de la camisa, porque por último me ponen un botón que no me gusta, y entonces ¿para qué tan extremado? Hay que planificar estratégicamente la economía, la educación, el ejercicio del género, el problema racial. Hay que planificar estratégicamente, grandes líneas, pero no los detalles. Y eso lo tiene que hacer el pueblo en organizaciones de participación. Bien, y lo más interesante de este libro, sí, esto queda como válido, es el capítulo 4, ¿cuál es el sujeto social de la revolución bolivariana? El sujeto. Y entonces hace una crítica a la ortodoxia. Dice, la clase obrera no es más el sujeto histórico. Del proletariado al pobretariado. Al pobretariado. Y lo que no sabe es que en realidad proletariado no era la clase obrera tampoco. Agamben muestra eso. Proletariado era algo así como los condenados de la tierra de Fano. Proletariado era la prole, era las masas, no la clase obrera. La clase obrera absorbió la palabra unívocamente y el proletariado es la clase obrera. Pero no era eso, era algo mucho más amplio. Y ahora también se ha hecho mucho más amplio y le llama el pobretariado. ¿Para qué? Yo creo que hay un buen nombre, se llama pueblo. El pueblo no es la clase obrera, pero incluye la clase obrera, cuidado, la incluye y incluye la clase campesina, pero incluye los pueblos originarios que no son clase, y incluye los movimientos sociales que no son clase, y incluye también hasta los pequeños propietarios que ni son clase obrera ni campesina, sino pequeños propietarios. Y entonces cita un texto que ciertamente está inspirado en uno de Fidel Castro, pero que él la cita de una declaración del Partido Socialista Unido de Venezuela, que voy a leer. ¿Quién es el sujeto histórico? Los campesinos y campesinas, pequeños y medianos propietarios y propietarias, productores y productoras del campo y la ciudad, la juventud,
los estudiantes, las mujeres, y las pone todas. Habría que también distinguir. Hay también mujeres blancas de la élite que hay que distinguir. Pero en fin, los sectores medios e intelectuales progresistas, entre otros, que sufren todas las consecuencias de la explotación económica, están casi siguiendo línea por línea las palabras de Fidel Castro en La historia me absolverá, y sobre todo cuando dice que son los que sufren, pero después le pone otras palabras, que sufren las consecuencias de la explotación económica, el saqueo y la dominación política imperialista, oligárquica y burguesas, son fuerzas que componen el pueblo venezolano en la presente etapa histórica. En la otra etapa histórica pueden ser otros, muy importantes. Es un concepto histórico, no metafísico. Constituyen los sujetos potenciales de la revolución. Entonces, esta es una indicación muy fuerte. A la luz de estos aportes es que nos atrevemos a afirmar que en Venezuela no es la clase obrera aquella que en el auge del desarrollo capitalista del siglo XIX se convirtió en la fuerza social más numerosa y poderosa, y en el cual los clásicos del marxismo reconocieron la histórica tarea de impulsar, protagonizar, liderar y transformar revolucionariamente el capitalismo depredador por la nueva sociedad socialista. El sujeto social que inspira e impulsa y lidera la revolución es un nuevo sujeto social. Y entonces a eso él le va a llamar el pueblo. Entonces, tengo ya de paso en este libro bien indicado, con cifras, con bibliografía nuestra, la nueva tesis. El grupo social que va a oponerse al Estado moderno metropolitano, moderno colonial, va a ser el pueblo de los oprimidos. No solo la clase obrera. En Venezuela casi no había clase obrera y ese es el problema, porque es un rentismo petrolero. Están todos colgados del petróleo. Se vino abajo el petróleo, se vino abajo la revolución. No hay empresas productivas. ¿Qué problema? Y entonces compran hasta el jabón, el papel higiénico y un cepillo de dientes en Miami. Y no hay quien produzca. Es muy fácil atacar la revolución porque dejas de exportar productos y la gente no tiene nada. Y ese es el problema actual. El bloqueo que ha producido la política norteamericana, que es terrible, peor que en Cuba, porque Cuba estaba bloqueada, pero tenía conexiones con Rusia, mientras que Venezuela prácticamente se queda más todavía ausente de colaboración que otros países. Puede sorprenderse hoy por hoy la existencia de una clase obrera en ascenso, sobre la que recaería la hermosa tarea de hacer parir la nueva sociedad. No alcanzan los datos económicos para comprender que esta clase obrera, en el sentido marxista del término, tiende a desaparecer en Venezuela para ceder su sitio a otro sector social. ¿No será ese innumerable conjunto de marginados y desempleados cada vez más lejos del circuito económico, hundiéndose cada día más en la miseria, el llamado a convertirse en la nueva, le llama clase revolucionaria? Yo diría, la palabra clase no está bien usada, en el nuevo grupo, factor revolucionario, porque no es una clase los desocupados, los marginales y aún los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen historia, son un pueblo, tienen memoria, tienen una economía propia, una política organizativa, tienen una cultura, mitos, etc. No es una clase social, es un pueblo, es una nación.
Entonces, pero es parte del pueblo mexicano. ¿Se acuerdan cuando en Chiapas empezaron los diálogos en la catedral de Chiapas bajo la bendición de Samuel Ruiz, un obispo? ¿Qué tenía que hacer un obispo? Y bueno, el único que tenía autoridad ahí, porque se estaba jugando por la gente y conocía su lengua y los habían promovido. Pero miren qué interesante, el que puso la bandera de México fueron los zapatistas, no fue el enviado del gobierno. El que puso la bandera de México fue el zapatismo. ¿Por qué? Porque dijo, sí, estamos de acuerdo con un Estado mexicano, pero cuidado, de todos, no de un grupo. Y por eso puso, pero ustedes no son el representante del Estado, son de un sector que ha copado el Estado. Nosotros somos otro sector que estamos ausentes en el Estado y para eso venimos a discutir. Entonces hay que entender lo que se está diciendo. La devastación económica y social del propio capitalismo neoliberal ha alterado de tal manera las fuentes del descontento social que en la actualidad son los excluidos de la actividad productiva, los que no son asalariados y por tanto ni siquiera llegan a ser explotados. Eso es lo que dice Franz Hinckelhammer en una posición un tanto paradójica. Dice, los obreros tienen todavía la ventaja de ser explotados. ¿Por qué? Porque le sacan el plusvalor, pero reciben un salario, reciben seguridad social, tienen ciertas garantías. Los marginales no son explotados, pero peor para ellos, porque se pueden morir y nadie va a ir a su sepelio, porque son descartables. Por eso que dice, ni siquiera son explotados. Los que no conocen producen riqueza, el sector donde subyace la mayor potencial de transformación revolucionaria de la sociedad. La imposición de las políticas neoliberal fue generando tales consecuencias sociales que transformaron aquella marginalidad dispersa y minoritaria en apariencia, lo que Marx llamaba el lumpen o el ejército de reserva. ¿Por qué? Porque en Inglaterra eran pocos y como era de reserva y pedían trabajo, se le daba poco salario y entonces bajaba el salario de los obreros. Esos lumpen estaban en contra de los obreros porque se ofrecían por menos salario. Es lo que pasa con los hispanos o latinos en Estados Unidos. Los afros, los negros, no son muy amigos de los latinos. ¿Por qué? Porque se ofrecen a hacer los trabajos que antes hacían los negros, pero ahora por menos salarios y lo dejan afuera a ellos. Eso es el ejército de reserva. Pero los lumpen ahora, los marginales, ya no es ejército de reserva, ya son nietos de desempleados marginales, ya son un mundo no integrable. Y en México casi el 50% de los que se dicen tener empleo no tienen empleo, son marginales pero que inventan modos de sobrevivencia y por eso dicen hay 6% de desocupación. ¿Cómo va a haber? Hay más del 50% de desocupación real. 50% de los trabajadores no reciben salario normalmente y ahora con la flexibilización del trabajo, aún los que eran obreros en el sentido clásico empiezan a dejar de serlo y entonces, claro, la explotación es mucho mayor. La imposición de las políticas neoliberales fue generando las consecuencias sociales que transformaron aquella marginalidad dispersa y minoritaria, ahora mayoritaria, en el rasgo esencial y mayoritario del capitalismo que llaman salvaje. Pero ¿dónde se da? En las colonias
en el sur, nosotros. No se trata ya de casos aislados de mendigos, indigentes o pordioseros, sino una creciente población que carece de las condiciones básicas y elementales para sobrevivir. Esos son los que ahora Maduro está llamando a una asamblea constituyente. Claro, rompe todos los esquemas y la crítica va a ser inmediata. Eso no es una asamblea constituyente, sino parcial. Por lo tanto, no es legítima, por lo tanto, no es democrática. Claro, pero las otras que hemos organizado llamaban a todo el mundo, pero con artimañas, con presiones, elegían a cierto grupo de gente y después elaboraban constitución en favor de la élite gobernante. O como en el caso de la Ciudad de México, logran en algunos puntos ser realmente progresistas y ya ahora se le está objetando contra una constitución hecha con un poder constituyente amañado, porque solamente elegimos el 60% de los candidatos a la asamblea y del 60% desproporcionado la parte de partidos que son minoritarios, de tal manera que mucho más del 50% no forma parte del Distrito Federal. Y sin embargo salió una constitución interesante, pues ahora es modificada desde el Poder Ejecutivo Nacional y desde la Cámara de Diputados y en otros casos. O es decir, tampoco la constitución que se va a aprobar va a ser democrática, pero nadie va a decir nada. Porque el señor Maduro debe respetar la justicia incólume de convocar a todos, siendo que hay muchos que ni se sienten realmente venezolanos, sino más norteamericanos que venezolanos. Hay que tratar las cosas de a poco. Solo a partir del fortalecimiento de la conciencia del pobretariado, dice Víctor Álvarez, y de su organización como fuerza de asociación transformadora, es que se puede convertir su descontento y malestar en una verdadera potencia de transformación revolucionaria. Este es el verdadero sujeto social. Este es el tema. Entonces, ni siquiera podemos hablar de una comunidad de comunicación, de ciudadanos que simétricamente se reúnen con las mismas oportunidades de argumentar, argumentando cada uno para llegar a un consenso, lo cual es la base de la legitimidad. Léase Jürgen Habermas. Eso no se produce de ninguna manera en ningún país del sur. Pero no solo eso, ya vamos a ver enseguida muchas otras cosas. El libro está lleno de trabajos muy interesantes y para mí es muy valioso. Claro que piensa el Estado desde una organización de la empresa y entonces hay una unificación, yo creo, indebida del campo económico con el campo político. Y es el problema siempre, de que se piensa el Estado desde lo económico y no se piensa el Estado desde lo político, distinguiendo y viendo cómo uno determina al otro, sí, pero son distintos. O es decir, una cosa es el Estado político, es decir, Estado político es como una tautología, pero es decir, el Estado que está en el nivel político y el capitalismo que está en el nivel económico se unifica. Y el marxismo tradicional más bien piensa desde el nivel económico y desde ahí hacia la política, inmediatamente, homogéneamente. Yo digo, un momentito, hay que distinguir y luego ver qué tipo de determinación económica hay en la política y qué tipo de determinación la política produce en la economía. Entonces, el tema del Estado es un tema político
Y el tema del capitalismo es un tema económico. Se dan los dos. Pero hay momentos en que uno es más importante que el otro. La revolución burguesa que creó el Parlamento inglés 1688 con Cromwell es una revolución política, no económica. La burguesía era minoritaria, el feudalismo era el modo de producción hegemónico de Inglaterra y del Reino Unido. Ahí la política determinó el mundo económico y organizó capitalistamente al Estado y luchó contra el feudalismo. Fue una tarea política de imposición de la economía capitalista. Una vez instalado el sistema económico capitalista, ahora sí le da fuerza al Estado y también le da una teoría en la economía política de Adam Smith, pero antes había surgido Hobbes. O es decir, Hobbes tiene la teoría política en el 1642, pongamos, el Leviatán. Y en cambio Adam Smith escribe en 1776 El origen de la riqueza de las naciones. Miren, un siglo y tanto después se formula la teoría económica de la teoría política que va a permitir hacer capitalista al Reino Unido. Entonces, aquí habría una determinación política de la economía y económica de la política. Para Víctor Álvarez, como para la mayoría de los marxistas ortodoxos, todo se piensa desde la economía. Es la clase obrera el sujeto histórico de transformación política, cultural, económica y de todo. La clase obrera, la lucha de clases. Bueno, eso es un cierto economicismo, que Marx tampoco lo dijo de esa manera. Él mostraba que en la esencia de la economía estaba ya la política y la ideología era el fetichismo del sistema. No era como lo pensaba la ortodoxia suprainfraestructura y demás. Este libro entonces es un poco economicista, pero valiosísimo, porque nos da muchísimas ideas de un Estado más allá del Estado moderno, liberal, colonial. Miren, tres cosas. Moderno, liberal, porque es el nombre, y colonial, porque es el nuestro. No es lo mismo. Entonces hay que decir, el Estado, ¿cuál Estado me está hablando? Y entender entonces esto, porque un indígena en Estados Unidos no enfrenta al mismo Estado que un indígena en México, porque en México enfrenta a un blanco como en Estados Unidos o un mestizo ahora ya, pero no es tampoco un Estado autonómico, sino también dependiente. Entonces ahí habría muchas cosas que decir. Otro libro es de Alejandro Medici, La Constitución Oriental, Teoría Constitucional y Giro decolonial. Esto ya es mucho más que lo de Víctor Álvarez, porque ya se plantea el giro decolonial. Está en lo nuestro, porque lo mío debe ser todo desde el giro decolonial. El giro decolonial es poner en cuestión la ideología de las élites coloniales que imitan la ideología del centro creyendo que es propia. Y entonces ahí es donde se produce la dependencia epistemológica y la necesidad de una crítica a esa dependencia. Este libro es de un profesor, La Constitución Horizontal.
Teoría constitucional y giro decolonial. Alejandro Medici, y le hace un prólogo David Sánchez Rubio, que es un gran amigo de Sevilla, un profesor de filosofía del derecho, y que es un poco alumno y un poco compañero de la filosofía latinoamericana, y en especial de la filosofía de la liberación. Es profesor en San Luis, aquí, en México. Y miren el capítulo primero. Aperturas teóricas. Perspectiva, modernidad, raya, colonialidad. Está en el tema. Narratividad del derecho y pluralismo jurídico. Ya se plantea el tema de la descolonización al nivel del derecho. ¿Dónde se encuentra el derecho? El derecho se encuentra dentro de un aspecto de la política. Es el momento de la legitimación del Estado. Miren lo que digo, legitimación del Estado. Entonces, el derecho está en el derecho romano, el derecho en la Mesopotamia, el derecho en el Imperio Chino. Todos los pueblos han tenido derecho, no crean ustedes que fue un invento moderno. Pero el derecho moderno tiene ciertas características propias y entonces hay que saber de qué se trata. El derecho de Indias, que fue el que rigió en América Latina durante 3 siglos, fue el primer gran derecho metropolitano, el primero. Ni Inglaterra, ni Alemania, y no decir Estados Unidos no existían en 1492. En 1493 empieza el derecho de Indias y el primer cédula real de la primera ley del primer libro del derecho de Indias dice: nos, el rey, somos los señores de aquellas Indias por derecho divino de Dios, que nos lo ha concedido el romano pontífice Alejandro VI, que era un papa español. Ahora tenemos un papa argentino, ya no es lo mismo, porque el papa español al fin del siglo XV era justamente un papa del primer país metropolitano de la historia mundial, que era España. Y ahí dice: nos ha sido concedido el dominio sobre las Indias. O es decir, el Estado español monárquico dominaba ya por derecho a la colonia, la cual no tenía ninguna autoridad nombrada por los colonos, sino todos nombrados por el rey de España. Y el derecho de Indias, que fue copilado, la recopilación, fue en el 1681. ¿Y qué fue? Nada más que ordenar por temas las reales cédulas del rey de España. Y las reales cédulas eran pequeños mandatos que el rey decía: se va a hacer esto, se va a hacer aquello, en tal fecha, y ponía yo, el rey, bien grande el yo moderno, el yo del rey. O es decir, el derecho de India no lo promulgó ni un cuerpo de notables, menos una asamblea constituyente. El derecho de India lo constituyó actos puntuales, voluntarios, personales del rey de España. Desde Isabel la Católica y Fernando de Aragón hasta Fernando VII. Miren la colonialidad del derecho americano. En realidad no teníamos ningún derecho hecho nosotros. El único lugar donde había un derecho nuestro de Indias, miren dónde estaba, en lo que se llamaban
concilios diocesanos y provinciales de la Iglesia, porque ahí sí los obispos convocaban a los curas y hacían un sínodo de la diócesis de México y daban decretos internos y había constituciones. Eso era de un órgano colegiado de Indias que dictaba leyes para Indias, pero eso se le permitía a la Iglesia. No había ningún órgano político que pudiera hacer lo mismo. No había un cuerpo colegiado, quiere decir que todo era desde arriba. Entonces, ¿a qué punto el derecho moderno que Carl Schmitt, el Schmitt alemán, no el Schmitt inglés, Carl Schmitt, no hay que confundirlo con Adam Smith, del origen de la riqueza de las naciones. Este es un gran filósofo político y del derecho alemán contemporáneo. Y Carl Schmitt dice, el Tratado de Tordesillas, 1493, es el origen del Jus Gentium Europeum, el derecho de gentes europeo, no el derecho internacional. Era el derecho europeo. Y algunos hispanistas dicen, Vitoria, ese gran profesor de Salamanca, es uno de los inventores y originales del derecho internacional. Falso. El gran dominico fue el iniciador del derecho de gente europeo. Confundían Europa con el mundo, nada menos. Y el primer acto fue el Tratado de Tordesillas, 1493, que trazó una línea en el mar. Nunca en la humanidad se había trazado una línea en el mar. Ustedes me dirán, eso es muy cartesiano, eso es muy matemático. Poner una línea en medio del mar, a 150 leguas del cabo máximo occidental del África. 1493, y cuidado, ya sabían o ya intuían que la Tierra era redonda, porque decía, eso vale no para el Atlántico, sino para la Tierra. Y eso va a producir todos unos problemas en el Asia, porque esa línea que pasaba el Atlántico Sur, entraba al Océano Índico y la China quedaba para Portugal y Filipinas para España. Se le daban la vuelta a la Tierra. Mire qué moderno que era el asunto. Ahora, ¿eso significaba que era cartesiano? No. Significa que Cartesio era alumno de los españoles. O es decir, la filosofía moderna empieza en España. Y esto no lo saben ni los franceses, ni los ingleses, ni los alemanes, ni los norteamericanos hoy. Y nosotros somos el objeto primero del derecho. Entonces, aquí hay toda una muy interesante indicación sobre la modernidad, colonialidad ya aplicada al derecho. En nuestro tomo tercero, que vamos a hacer colectivo, esto va a ser muy importante porque hay que remontarse al origen del derecho moderno para superarlo. Y por lo tanto hay que superar todo el derecho moderno, todo el derecho liberal, Hobbes en adelante, y comenzar desde nuevas intuiciones que sean más allá de la modernidad y más allá de la colonialidad, porque la modernidad y la colonialidad son simultáneas. Entonces, este librito es ya un libro absolutamente útil para ese capítulo sobre
la crítica al derecho moderno desde el giro descolonial que estamos practicando. Capítulo segundo, Estado constitucional y el proceso de democratización. Y va capítulo cuarto, constitucionalismo y el giro descolonial. El neoconstitucionalismo como paradigma del Estado de Derecho. El hecho de que Maduro ahora, esta semana, convoque una asamblea constituyente, pero no de todos los ciudadanos, sino algo así como de los oprimidos, según parece, sería un hecho a estudiar. Nunca ha habido algo parecido. Nunca. Porque nunca había habido asambleas constituyentes antes de la modernidad. Pero en la modernidad se pretendía convocar a todos para hacer algo, pero no una parte. Lo que pasa es que el pueblo oprimido es una parte. Y convocarlo a ellos solos puede parecer injusto, pero habrá que pensar qué pasa. Vamos a ver la experiencia. Tenemos un hecho interesante ante nuestros ojos. El Estado constitucional en América Latina, el nuevo constitucionalismo decolonial en Bolivia y Ecuador, nuevo constitucionalismo latinoamericano y la ecología política. Es decir, en este librito publicado en San Luis, tenemos ya mucho material interesante para hacer una crítica descolonizadora al derecho moderno, que va también en esto, crítica al derecho metropolitano, crítica al derecho liberal, colonial de las élites en América Latina, el nuevo derecho a partir de los movimientos sociales y los pueblos originarios dentro de un nuevo Estado. Y entonces, cuando me dicen movimientos de base o Estado, y el Estado es corrupto, y el Estado es así o asá, yo digo, el actual, liberal, colonial o metropolitano. Usted no me está criticando al Estado como tal, sino a este Estado. Estoy de acuerdo. Y no hay que asumir el que una persona honesta entre a ese Estado y pueda ahí mismo, por su honestidad, cambiarle su naturaleza. No, su honestidad se va a perder en el camino porque el Estado es corruptor, porque es un Estado opresor de las mayorías y elitista. Lo que pasa es que usted puede aceptar, hasta por elecciones, la responsabilidad de ejercer representativamente el poder en el Estado y entrar en una transición a la construcción de un nuevo Estado. Y esto es lo que está estudiando constitucionalmente Alejandro Medici, mexicano, en la línea del nuevo derecho alternativo, debo decir, muy basado en la filosofía de la liberación. Es decir, yo soy un poco el que doy las ideas fundamentales de esa reconsideración. El libro de Carlos Núñez tiene muchos otros valores, muchos otros y muy interesantes. Es un libro a ser leído, porque sin tener tanta claridad con respecto a lo descolonizador de su reflexión, de hecho hace una reflexión descolonizadora. ¿De qué? De la política y del Estado. Miren, capítulo 1, 3 discursos genealógicos europeos. La política genealógica de Michel Foucault, las contribuciones genealógicas de Giorgio Agamben, la biopolítica como inmunización en Roberto Expósito. Yo a Foucault y a Agamben lo he trabajado bastante, Expósito mucho menos, muy interesante. Pero lo bueno de este libro de Carlos, y me gustaría, si alguno de ustedes lo conoce, que me diga cómo puedo
encontrarme con él. ¿Lo conoces? Bueno, después me darás datos porque quiero realmente hablar con él. Está muy bueno su libro y ojalá que le recomiendes que escuche esta clase. Porque en el sentido de lo que he aprendido de él, no tanto que pueda aprender de mi comentario, sino más bien que se siente contento de haber usado su tiempo en un libro tan útil. Felicitación a Carlos. Lo que muestra es que los tres autores, Foucault, Agamben y Espósito, plantean una política moderna, crítica, desde la vida. Tres cosas interesantes. Moderna, o es decir, tienen conciencia de que es una crítica a la modernidad, en el sentido un tanto heideggeriano, del ambiente. Los tres son un poco posmodernos, pero no posmodernos, sino modernos post. Son críticos internos de la modernidad. Y los tres se refieren a la vida, y por eso los tres hablan de la biopolítica. Y yo también. Pero leyendo la buena exposición de Carlos, se puede ver rápidamente la diferencia entre la biopolítica de Foucault, Agamben y Espósito y la mía. Ellos dicen, la política moderna se establece como una tecnología del poder que domina la decisión de dejar vivir, dar la muerte o posibilitar la sobrevivencia. O es decir, la política moderna enfrenta la vida como algo que domina desde técnicas del poder. Y entonces dice, tú puedes vivir, tú no debes vivir, y lo mata, o tú puedes sobrevivir, que no es realmente vivir, pero que podría en algún momento reinstalarse como viviente, o es decir, en potencia. Pero la biopolítica se define como un manejo de la vida. Yo, en cambio, planteo la política de otra manera, mucho más radical. Yo digo, el ser humano es un ser viviente. La vida es el fundamento de la política, el fundamento real y normativo, no digo ético, sino normativo, porque los principios éticos son sumidos en el campo político como la normatividad de la política. La vida es normativa en tanto que el político debe, en primer lugar, afirmar la vida, no manejarla y matar o permitir sobrevivir. Haga lo que haga, está juzgado desde la política, esa afirmación de la vida. El matar justamente, o el manejar la vida para otros fines, que es dejar vivir, o la sobrevivencia del miserable que no es asesinado, esos son medios para dominar la vida, pero no para fundar la política. La política se funda en la vida en el sentido de que el ser humano es el único ser al que la vida le ha sido dado a su cargo. Todos los seres vivos son vivos, pero ni saben que viven. Y Ernst Bloch, en el Principio de Esperanza, dice, nacemos, anhelamos, recibimos la vida a cargo. Recibir la vida a cargo significa que somos los únicos vivientes que tenemos conciencia y autoconciencia de que somos vivos. Sabemos que somos vivos y que podemos matar y que podemos dejar en vida y que podemos
hacer esto con técnicas, pero el punto de partida es que somos vivos. Lo vivo, la vida, es nuestro modo de realidad, pero como autoconciencia. Entonces, la falacia naturalista, que dice que una cosa es el ser y otra el deber ser, es una falacia. Y no entendió ni a Hume, porque Hume no dice que el poder ser no se funda en el ser, sino qué extraño, dice. Los éticos no distinguen entre el ser humano y el deber ser humano, pero no dice que no debe fundarse uno en el otro. El ser humano es el único viviente al que al nacer se le entrega la vida a cargo. O es decir, yo ahora estoy obligado como deber a vivir y a hacer vivir. Si no lo hago, cumplo una contradicción performativa y no cumplo mi ser, que es el ser responsable de mi vida. En mi ser va el deber ser. Es el fundamento de la política y el que aún funda las técnicas del poder que después puede decidir y manejar el dejar en vida, el matar o el dejar en sobrevivencia. Pero eso ya son decisiones del viviente. Si dejo en vida, habría que preguntar, como técnicas de dominación, ya es en cierta manera muerte. O es decir, no es ético, porque yo recibí la vida a cargo, pero la recibí en comunidad. Y por lo tanto también recibí la vida de los otros a cargo. Y si no hago que la vida sea posible comunitariamente, entonces no cumplo con mi propio ser, que es realizar la vida que tengo a cargo. Entonces, la vida para mí es el fundamento ético ontológico de la política y no el objeto de las manipulaciones de técnicas de poder que ya define al poder como dominación. Los tres, Michel Foucault, Agamben y Roberto Espósito, piensan que el poder es dominación. ¡Qué notable! Agamben también, porque el sistema de derecho, por ejemplo, el sistema romano, hacía que todo fuera posible, pero menos de que levantarse en totalidad contra el derecho. Y el que se levanta contra el derecho es declarado homo sacer, hombre sagrado. Pero sacer también significa excluido. Como tú no respetas el derecho, dejas de tener derechos. Y por lo tanto, si alguno te mata, nadie le va a pedir a cuenta tu muerte. Eso es porque el derecho es concebido como vida dominadora de otros. Pero ya es un modo perverso, negativo, defectivo del ejercicio de la vida humana. Por eso que yo digo que el poder no es por definición dominación, sino que es servicio comunitario y es afirmación de la vida de la comunidad, primero. Luego, es muy difícil cumplirlo y de manera perfecta, imposible. Y entonces vamos a ver las maneras efectivas del ejercicio del poder como dominación, pero hay que tener claro que es defectivo y no lo propio del poder. Entonces, tanto el Estado moderno como el Estado colonial moderno se basa en una biopolítica que, como definen muy bien estos tres autores, y entonces ya se los puede leer, pero el propio Foucault y el propio Agamben ya se saltaron el momento positivo del poder político y normativo de su origen y se instalaron en un momento que es la modernidad como si fuera la naturaleza de lo político. ¿Se entiende? Hobbes, el ser humano por naturaleza es
lobo del hombre, homo homini lupus, por naturaleza. Yo digo falso. Si la especie humana fuera contra la propia especie, habría desaparecido poco después de su nacimiento. Hace millones de años, antes del Homo habilis, si el ser humano hubiera sido por naturaleza el que se come al hermano, se habría comido en su origen y no habría especie humana. Eso es contradictorio. Toda especie nunca se come a sí misma, no por un darwinismo biológico, sino por su racionalidad. Ayer justamente, notable, una experiencia a partir de Bateson, el alumno de Charles Peirce, dice: el ser humano por naturaleza es comunitario y es servicial, por naturaleza. Y entonces toma esto, la hipótesis, muchos profesores en Harvard, Yale, Berlín, todo, ¿no? Y miren qué cosa, toman a niños de 1 año. Se ve la cara del bebito ahí, que ni sabe mucho mover su mano, y les ponen unos juegos fantásticos, una cajita que se abre, y un muñeco la abre, pero después viene otro, ¡pum!, y la cierra. Y el bueno la abre de nuevo, y el malo ¡pum!, la cierra, pero con un gesto así. Y después se le muestra a los 2 muñequitos cuál elige. Elige el que abre la caja. No elige el que la cierra así, sino elige el bueno. Y tiene 1 año. Pero es notable, después está escribiendo y hace que se le cae la pluma. Y entonces intenta hacer así. Un niñito de 1 año y medio ve, se levanta, agarra la pluma y se la pasa. Y lo vuelve a repetir y lo vuelve a hacer. O es decir, el niño ve que aquel no puede llegar y entonces naturalmente lo ayuda. Dice, esto es lo natural. Y lo notable, agarra chimpancés y le hace el mismo juego que está así haciendo y tira al suelo e intenta agarrarlo. Y el chimpancé se baja y le da la pluma. Y lo hace de nuevo y el chimpancé se lo vuelve a dar. O es decir, el chimpancé está a un nivel de una especie de sentimiento moral que elige lo bueno. ¿Por qué? Porque es lo colaborativo. Es lo que permite la reproducción de la especie. En fin, para entender que la vida está antes que la política, y la política es una de las manifestaciones y ejercicios de la vida. Entonces, es muy distinto de lo que hacen ellos. Pero su manera de explicar, Foucault, Agamben y Espósito, es excelente. Excelente. ¿Por qué? Porque ellos demuestran el modo como el Estado moderno y la política se articula dominadoramente. Entonces, enseña muy bien a leer. Debo decir que he trabajado bastante los temas, pero Carlos me lo ha explicado mejor. Lo felicito. Le dices a Carlos. Bien. Entonces, esta genealogía de la vía política es válida, pero le falta el fundamento que le hemos dado en la filosofía política de la liberación. Y debo dar pasado mañana una conferencia a un grupo de auditores del Distrito Federal, los que hacen las auditorías, a ver quién roba y quién no roba. Si se corrompen ellos, ya es como tener el SIDA. El SIDA, nuestro Estado, tiene SIDA. O es decir, has corrompido el sistema inmunológico. Y si usted corrompe el sistema inmunológico, ¿quién lucha ahora contra las enfermedades si nadie me sabe advertir dónde estoy enfermo? Estoy muerto. Es la más peligrosa de cuantas enfermedades serán posibles. La enfermedad del sistema inmunológico. La biopolítica como
inmunización en Roberto Espósito. Pero sería largo explicar entonces. Él muestra que el Estado moderno crea un sistema inmunológico falso. Y entonces por eso detecta las enfermedades de aquello que es lo más sano. Ha invertido el sistema inmunológico. Pero el nuestro, en México, está completamente enfermo el sistema inmunológico. Se ha destruido el sistema inmunológico. Y esos son los auditores. Los auditores son los que tendrían que estar vigilando a la gente que no robe nunca, día por día. No dejar que, como el señor Duarte, haya robado miles de millones y ahí se acuerdan de que el pobre Veracruz tiene una deuda ahora para un siglo. Significa que el sistema inmunológico está acidoso, no le informa de nada y con un resfrío puede morirse. Pero este no es un resfrío, es una pulmonía y una tuberculosis y todas las enfermedades sumadas y todavía no se da cuenta, sino cuando ya no le conviene. En fin, a esa gente yo le voy a dar un curso, pero se llama ética y el proceso de la auditoría. Pero no puede ser una ética moderna, no puede ser una ética de las virtudes, porque es las virtudes burguesas. No puede ser una ética de los valores, porque son los valores burgueses. No puede ser ninguno de los principios que se enseña de la ética en los colegios y en las facultades y en todas partes. Tiene que ser primero una ética fundada en la afirmación de la vida. Y entonces de ahí empieza, pero no tampoco a la manera de Foucault. Foucault, Agamben y Espósito me permiten mostrar cómo cuando no se afirma la vida, se utilizan técnicas para el dominio de la vida contra las víctimas. Y eso es lo que hacen muy bien, nos sirven. Pero cuidado, no lo han fundamentado suficientemente. Entonces ahí podemos decir, son tres grandes autores europeos que critican el Estado moderno o la política moderna. Capítulo 2, críticas biopolíticas y las propuestas de análisis. Y entonces ahora toma de la periferia y toma las objeciones de Enzo Traverso. Cuidado, esto había un italiano, por eso que se confunde un poco. Pero después la crítica de Ernesto Laclau del sur y la necropolítica de Aquiles Membe. Necropolítica, la política de la muerte en Achille Membe, un filósofo africano. Y entonces muestra que la modernidad no debe ser solo atacada desde la catástrofe civilizatoria que fue Auschwitz, como toda la escuela de Frankfurt, los europeos. Tiene que ser atacada desde una situación aún más horrible, que es la esclavitud africana. Entonces ya pasa el discurso político de la biopolítica pensada por un africano. Y entonces este se sitúa aquí. Es como nuestros pueblos originarios, es el pueblo africano hecho esclavo. Y entonces la descripción que hace de la esclavitud, desde Walter Benjamin y demás, es espeluznante, porque es realmente una caja de tortura. El esclavo es torturado diariamente. Y por eso que en Brasil, por ejemplo, hay una danza que hacen ellos, que es que tiran los pies para arriba y danzan, pero dicen, es el simbolismo de una lucha que no podían hacer contra los portugueses. Pero ellos danzaban y decían, bueno, están danzando, pero en realidad estaban luchando contra el señor de esclavos y en la danza eran luchadores por su libertad y en el momento de su danza volvían a ser humanos y después de su danza tenían que volver a la casa y al
la plantación. La plantación es mucho peor que un campo de concentración, porque es la tortura diaria y la indignidad absoluta de la persona. Los textos son interesantísimos, página 100 en adelante, y entonces ya me sirve a mí, porque ya conozco un poco América Latina. El problema, yo digo, el primer crítica a la modernidad, Bartolomé Las Casas, ciertamente, porque es antes que la esclavitud. Pero la esclavitud empieza en 1520 en Santo Domingo, ya es muy rápido. Pero es el segundo capítulo de la modernidad, es la justificación del esclavo como esclavo. Y John Locke hace las dos cosas en el segundo tratado del gobierno. John Locke. Ahora entiendo, ahora entiendo. Miren qué cosa, ya lo escribí, pero ahora entiendo. Ahora entiendo por qué Jean Locke, el inventor del liberalismo, primero justifica la conquista de América. Léanlo. Y luego justifica la esclavitud. Y él además tenía su dinerito ahorrado en la trade, en la trata de esclavos. El filósofo John Locke. Tenía sus ahorros que se multiplicaba gracias a la trata de esclavos, que además justificaba teóricamente. Esa es la filosofía política moderna. Y entonces, está muy bien, una vez expuesto al capítulo anterior, es el momento de tomar cierta distancia en dichas perspectivas, por lo menos de problematizarlas de otro modo. Contra el eurocentrismo, primero de los tres autores nombrados, y la segunda, lo que consideran falta de perspectiva histórica. Foucault, Agamben y Expósito no tienen historia. No saben que la modernidad empieza en el siglo XV, que aconteció en la Ilustración en el siglo XVIII. Todo eso para ellos es obvio porque es la historia mundial, pero es la historia europea, no la historia de la colonia. Entonces, ¿cómo plantea? Le voy a leer un poquito, aunque sea porque ya es hora, pero me ha llamado la atención, no lo había hasta ahora. Amo el pensamiento filosófico moderno, tanto como en la práctica como en el imaginario político europeo. La colonia representa el lugar en que la soberanía consiste fundamentalmente en el ejercicio de un poder al margen de la ley y donde la paz suele tener el rostro de una guerra sin fin. Eso lo dice tal cual Bartolomé Las Casas. Claro, ellos no saben eso. Bartolomé dice, pacificamos la isla de Cuba. Matamos a todos los que querían vivir en libertad. Ese es pacificar un lugar. Y cuando llegó quedó horrorizado Bartolomé Las Casas, 17 años tenía, de cómo trataban a los indios. Los trataban como animales, sin ninguna ley, porque no había ley. Entonces le dijo, qué barbaridad, le pueden, por ejemplo, cortar una mano porque ha robado. ¿Y quién le dijo que lo hiciera? Porque tengo el derecho, porque tengo un cuchillo y él no puede defenderse. Y entonces no había ley. Y dice, ¿qué es esto? ¿No? Para Agamben, la colonia es el lugar donde se concreta el racismo, donde se requiere no cumplir con ninguna ley y donde la guerra nunca termina. La clasificación de humanos y no humanos opera como un continuum. Se impone el control estatal extranjero, geográfico y físico. Se dispone de los cuerpos y se los incorpora al trabajo y a las prácticas de la expansión colonial. Y entonces, realmente, el ser colonial, todavía tenemos que pensarlo. Yo lo pensaba siempre desde el indio, pero ahora desde el esclavo es más duro todavía, infinitamente más duro. Tal y como muestra en el caso la ocupación colonial moderna tardía,
es necrófila, la necropolítica del Estado moderno, y en fin, va mostrando la violencia de este Estado como biopolítica. Entonces, ya nos hace mucha tarea, porque ya ha situado su pensamiento desde la periferia con nombres y apellidos. Ya tenemos hecho América Latina, lo hecho en cuanto a la dominación del indio y la época colonial. Mbembe nos plantea ya la dominación del África bantú esclavizada. Ahora nos falta el cómo pensó el tema el mundo islámico, y lo tenemos hecho en el libro de La crítica de la razón islámica de Yabra. Y lo hindú y lo chino, no sé quién nos ayudaría, pero también, y con eso tendríamos una visión de toda la periferia, de los problemas, por ejemplo, del Estado político. Porque en la India se da un partido del Congreso y el propio Mahatma Gandhi critica la modernidad, quiere ir antes de la modernidad, pero al fin queda subsumido en el partido del Congreso, que es una especie de PRI en la India, y ahora que culmina en el neoliberalismo. Y la China, en una ambigüedad que todavía no está resuelta, es un Estado estalinista, pero una economía capitalista, no del todo, y entonces tenemos que tener ejemplos de toda la periferia. Y el tercer capítulo es el Estado, las naciones, los pueblos y las culturas, y aquí toma a Luis Villoro, y realmente lo lee muy bien, y se descubre un Villoro no muy conocido. El último Villoro se desprende del Instituto de Filosofía, deja el pensamiento analítico y vuelve a la política. Pero por su compromiso con el zapatismo, le advierte sobre muchas cosas. Entonces, Villoro ya habla del Estado moderno, lo que quizás no suficientemente es que es un Estado moderno falsificado, es un Estado moderno liberal que imita al del centro, pero con otros fines, como muestra Santiago Castro Gómez en el tema de la ibris del punto cero. Y entonces es muy interesante, sin embargo, las distinciones de Villoro entre Estado, nación y etnia, y la noción liberal de Estado, etc. Y por último, acercamiento a la violencia del Estado, es decir, las técnicas del poder del Estado. En México, primero, la violencia del Estado de los relatos de los movimientos sociales indígenas, y luego el relato historiográfico del proceso social genocida del Estado argentino. Y eso sí que está al origen de la filosofía de liberación. En la Argentina, y termino, hay un héroe nacional en la cultura, el maestro, el ejemplo del educador, se llama Sarmiento. Y Sarmiento es un racista, es alguien que propone un Estado moderno, antiindígena y antigaucho. A los gauchos, a los indígenas, dice Sarmiento, hay que matarlos, hay que matarlos. Y yo cuando en 1961 di una conferencia ante 700 profesores de filosofía en Buenos Aires y ¡bum!, tiré abajo Sarmiento y lo dejé mal, debo confesarles, estaba el doctor Leopoldo Sea, y Leopoldo Sea fue a San Juan, la ciudad donde nació Sarmiento, para hacer un desagravio a Sarmiento por lo que yo había dicho contra él. Se lo digo en público. Leopoldo Sea creía todavía en Sarmiento. Creía que era un héroe, no conocía lo que era Sarmiento. Su libro se llama
civilización o barbarie. Y la barbarie es lo criollo y lo indígena, y la civilización es la civilización técnica, blanca, norteamericana. Y entonces, como ministro de Educación, trajo 5 maestras blancas, norteamericanas, protestantes, para empezar una nueva educación del pueblo argentino. Eso es Sarmiento. Y eso es al mismo tiempo de un presidente Roca, que es un militar. Y hace poco estaba en Buenos Aires y vi la estatua y dije, ¿y todavía tienen a ese sinvergüenza ahí con la estatua? Y me dicen, ya la sacaremos. Fue presidente de la República. Hizo lo que se llama en la historia la invasión del desierto. Y con un ejército moderno y con sistema Morse y Remington fusiles, liquidó a los mapuches de toda la Patagonia. Los mató. Y los pudo vencer por el sistema Morse, porque los mapuches se habían defendido 3 siglos y los españoles y los criollos no podían dominarlo porque eran unos jinetes fenomenales y dominaban toda la pampa, que eran 2 millones de kilómetros. Pero ahora con el sistema Morse el ejército pudo comunicarse rápido y situarse y los limpiaron. Y eso es un héroe nacional, la conquista del desierto, la muerte de los mapuches. Se pagó al fin del siglo XIX la libra esterlina por cabeza de mapuche. Y hay unas fotos en una obra que se llama La Patagonia Rebelde, donde hay un cazador con un fusil, un sombrero, no se imaginan. Está de pie, con un pie arriba, el fusil y otra mano. Aquí hay la cabeza de un indio y aquí hay la cabeza de un indio agarrada por sus pelos. Una foto. La Patagonia Rebelde. Tenía 2 libras esterlinas, 2 cabezas de indio. Y el que hizo eso fue el general Roca, héroe nacional según la historia de Mitre, que es un porteño del puerto que rehace toda la historia nacional como colonia inglesa, del cual Lenin en el libro Imperialismo dice: la Argentina exporta la carne y el trigo que permite al obrero inglés reproducir su vida muy barata y aumentar el plusvalor. Y quien le vende todo eso es una élite que son los soldados de Roca, que se transforman en grandes hacendados, que hoy han votado al presidente Macri en Argentina. La historia continúa. Por eso hace una historia, el relato historiográfico del proceso social genocida del Estado argentino. Una obra muy buena. Esta obra está publicada por nuestra universidad, la UNAM. En el año pasado, yo creo que debe ser más comentada. Por ahora no he visto que haya sido comentada. Está muy buena. Y esto es parte de nuestro trabajo sobre la modernidad. La modernidad. Doctor, están preguntando por el título de los textos. ¿Los podría volver a decir o mostrar y hacemos un acercamiento? ¿Y cuál es el título? Sí. El título, ¿nos puede volver a decir? El autor es Carlos Juan Núñez Rodríguez y se llama Genealogía del Estado desde América Latina. Claro, ese Estado es el criticado por Sivesci y estoy completamente de acuerdo, pero eso no es el Estado. Y además, no, el Estado es necesario, pero otro. Y le llamo yo transmoderno, el que viene. Y en Bolivia, en Ecuador y también en Venezuela se está luchando por ese Estado
pero dentro de una etapa de transición extractivista, sin claridad estratégica, porque nadie la puede tener. Y me gustaría que alguien les enseñe a esos gobiernos qué es lo que tienen que hacer. Y nadie puede enseñarles lo que ellos están aprendiendo. Pero están aprendiendo algo difícil porque es inédito, es nuevo en la historia mundial. Entonces hay que tener idea. Y los filósofos tenemos que ir tras la realidad intentando hacer teoría. Pero miren qué cosa, esa teoría se hace un mes después. No estoy hablando de esperar un siglo para hacer la teoría. Tenemos que estar haciendo una teoría de lo que Maduro ahora ha propuesto, que es una constituyente de las clases dominadas. ¿Es posible eso o no? El artículo de Steinberger en La Jornada ya me avanza en la teoría. La filosofía es algo apasionante, porque puede teorizar inmediatamente lo que está aconteciendo con mucho cuidado, para no proponer cosas como si estuvieran claras cuando estamos en la etapa de la transición. Pero por lo menos tenemos la garantía de haber pasado, en el caso de los más viejos, más de 50 años leyendo los textos clásicos y entonces animándonos a decir cosas nuevas, porque nuevas son las cosas que acontecen. Y los jóvenes tienen que leer a los nuevos filósofos, que son los más viejos, como Luis Villoro y como un servidor, porque tienen mucha experiencia, porque yo ya viví antes el peronismo y el peronismo, y luego el prismo, y Luis Echeverría, y después Carlos Salinas, y estamos ahora en el desastre final del sistema inmunológico corrompido. Y entonces ya tenemos experiencia y hemos hecho la teoría de todo eso. Pero eso es muy interesante, es muy importante. Como decía Hegel, hay que leer el diario de cada día. Él creía que era una teodicea, que era la demostración de Dios en la historia. Yo creo que hay que ser más humilde y decir, leer los diarios es ver cómo va palpitando la historia mundial. Y no leerla solo desde mi barrio, desde mi ciudad, desde mi país, desde mi continente. Hay que leer el mundo. Pero hay que llegar a lo concreto también y comprometerse. Bueno, seguimos en estas cosas. El doctor se merece estos y más aplausos. Magistral como siempre. Le doy las gracias por aceptarme. Hasta luego, doctor. Por supuesto. Hasta pronto.